Hola, bienvenido a este nuevo tema del curso de PLSQL. Vamos a empezar en este capítulo a ver cómo es un bloque PLSQL y cómo podemos trabajar con él. Aunque ya hemos visto en el capítulo introductorio algún concepto acerca de ello, pero ahora vamos a entrar con un poquito más de detalle. Bien, como hemos hecho en otros momentos del curso, vamos a acceder al directorio donde tenemos el SQL Developer, que es la herramienta con la que vamos a trabajar. Y bueno, con el botón derecho le vamos a decir enviar a escritorio para crear un acceso directo en el escritorio y poder acceder directamente sin tener que entrar en el directorio. Bien, una vez que lo hemos arrancado, por supuesto, lo primero que vamos a hacer es conectarnos con el usuario con el que queremos trabajar. En este caso, con el usuario HR. Recordad que hemos creado en los capítulos anteriores dos conexiones, una como administrador y otra con el usuario de HR de recursos humanos, Human Resources. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando la ventana se abra es conectarnos con ese usuario. Iríamos aquí, entonces la primera vez, como vemos aquí, no tiene el icono de conexión. La primera vez que lo seleccionamos, el Oracle nos va a, digamos, pedir la conexión. Si os acordáis, le dijimos que queríamos que guardara la contraseña, el usuario y la contraseña cuando configuramos la conexión. Por eso se conecta directamente. Si alguna vez queremos hacer algún cambio en las propiedades de esta conexión, con el botón derecho, pinchando, ¿de acuerdo? Y viendo a propiedades, podemos volver a modificar pues la base de datos, la máquina, y si no queremos que guarde la contraseña, bastaría con quitarla de aquí. Bien, si os acordáis, en el capítulo introductorio que hablamos de PLSQL, dijimos que un bloque PLSQL tenía cuatro partes. La parte de declare, la parte de begin, la parte de exception y la parte, digamos, final de end. Bien, estos cuatro bloques, o estas cuatro secciones, perdón, del bloque, son las que conformarían un bloque PLSQL completo. Luego veremos que a este tipo de bloques PLSQL se les denomina anónimos. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta no tienen ningún nombre. Digamos que es un trozo de código que se va a ejecutar cuando lo tengamos delante y demos al botón de run, pero no lo podemos guardar en la base de datos ni invocarlo ni reutilizarlo para otro código, ¿vale? Entonces, un bloque de PLSQL anónimo es aquel bloque que todavía no tiene nombre. Ya veremos en capítulos posteriores que cuando yo quiero tener un nombre, un bloque PLSQL con nombre, lo convierto en un procedimiento, en una función o en un paquete. Bien, de estas secciones de un bloque PLSQL solo son realmente obligatorias el begin y el end. Es decir, yo podría tener un bloque PLSQL que solo tuviera sección de begin y end, que solo tuviera programas. No tenemos necesidad de que haya ni declare ni de que haya exception. Entonces, por ejemplo, si yo borrara esto de aquí y quitara la parte de exception, podríamos tener, esto podría ser perfectamente un bloque PLSQL funcional. Otra cosa es que en la vida real hay muy pocas veces que un bloque PLSQL no tenga variables o no tenga errores o control de excepciones, y por lo tanto lo normal es que tengamos las cuatro secciones. Pero digamos que si yo quisiera trabajar con bloque PLSQL, esto bastaría. Entre el begin y el end yo voy a poner todos aquellos comandos que conforman el bloque PLSQL. Vamos a ver uno de los más tontos, que se denomina null. Null es un comando que no hace nada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué utilizarlo? Bien, porque está prohibido tener un bloque PLSQL sin ningún comando dentro. Entonces, a veces, cuando estamos trabajando con procedimientos, con funciones, con paquetes, con triggers, etcétera, hay veces que me interesa crear el objeto para luego rellenarlo de código. Me daría un error, porque no tendría ningún comando. Entonces, a veces se utiliza el comando null pues para hacer algo así como, bueno, ya lo terminaré después, o cuando quiero que no se haga nada en concreto. De hecho, este comando ya es completamente funcional. Es decir, si yo ahora lo ejecutara, veríamos que lo que me va a crear es la típica ventana de salida de script, parecida a la que estuvimos haciendo en el capítulo anterior con la select, indicándome bloque anónimo terminado.
¿De acuerdo? Veis que lo denomina bloque anónimo, puesto que no tiene ningún nombre. En realidad acabamos de hacer un ejemplo un poco tonto, porque es un ejemplo que no hace realmente nada. Pero sí que nos permite ver si, bueno, pues tenemos algún error. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo quito este punto y coma del null, como ya os he comentado, al igual que en SQL, los comandos PLSQL deben de terminar en punto y coma. Bien, cuando yo lo ejecuto, bueno, pues normalmente lo que va a hacer es lanzarme un error, como vemos aquí, indicando que, bueno, pues tengo algún problema. Desgraciadamente, la gestión de errores o los mensajes que nos suele sacar PLSQL son bastante crípticos. Es decir, hay veces que resulta que tengo un problema en la línea 5 y él me dice que la tengo en la 27, porque es donde primero se para, ¿de acuerdo? Entonces él intenta continuar hasta que ya no puede más y entonces en ese momento nos da un error. ¿Veis? Aquí me está diciendo que tengo algún problema en el end. ¿De acuerdo? Pero realmente el problema es que le he quitado el punto y coma al null. O sea que a veces no es demasiado sencillo localizar un error de PLSQL.